Dime, Oscar, lanzaste, ¿no? ¿Lanzaste ya? Sí, Sí. Sí, excelente. arrancó. Sí, disculpen a nuestros seguidores, hemos tenido una pequeña falla técnica, pero continuamos con Flor Ruiz, que venía narrando el tema de su trabajo de la selva y de la conservación, ¿no? Adelante, Flor, disculpa estas cosas de la tecnología, ¿no? Ya, no se preocupe, ya estamos todos bien. Ok, Ahora sí. bueno, creo que me olvidé de comentarle. Estoy acá, este viaje lo realicé a finales del año pasado en Madre de Dios, hacia el lado de la cuenca del río Las Piedras, ¿no? Ha sido un viaje que invertí, creo que les comentaba ya, que fue una apuesta personal por traer este tema de la conservación del árbol milenario de Chihuahua, ¿no? Y que cuando viajo, sobre todo, es importante haber hecho un mapeo en Google, revisar fuentes, revisar cifras, ver qué cosas es lo que han publicado otros para tener mi enfoque personal. También les decía que es importante que cuando viajamos tenemos que pensar en si hacemos productivo el viaje, si solamente voy a viajar por un reportaje, entonces siendo una inversión de mi dinero, lo importante es poder pautear y traer otros temas. Entonces yo fui aparte con otra idea de un segundo tema, pero había un tercero que no lo tenía muy claro, entonces allá conservacionistas me ayudaron también para enrumbarme en ruta y traer. Por lo general la gente, y como nos estamos diciendo siempre, son aliados siempre de nuestro trabajo. Entonces siempre nos están diciendo, esto mejor lo haces, mejor vas a cubrir, mejor coges otro tema, ¿no? Y que seamos también bastante atentos al concepto visual, saber qué estamos produciendo, para quién estoy produciendo. Estamos produciendo para un medio nacional, estamos produciendo para qué tipo de formato, es un formato medio independiente digital, es un formato más bien, en algún momento queremos pensar en una galería, en un trabajo de archivo, en un trabajo de exposición, ¿no? Y dejar fluir la historia, creo que esto es fundamental, que nosotros sepamos que la historia tiene su ritmo, que las personas en el lugar van a mostrarnos qué es lo que sucede, qué es lo que sí, qué es lo que no. A veces cuando viajamos, y sobre todo en los años que tengo como viajera, siempre le dicen como que tú eres los ojos de los demás, sobre todo en términos urbanos. O sea, las personas en la ciudad por lo general no saben y no conocen. Por ejemplo, este gusano o esta oruga va a terminar siendo una mariposa, pero acá pueden pensar que siempre es un gusano. Entonces, hay detalles, hay cosas mínimas que son importantes siempre de registrar. Y es un reto siempre el viaje. Igual como les comentaba Marco, hay un punto siempre donde nosotros tenemos que ser bien conscientes que lo que tenemos frente tiene que ser revertido hacia una apuesta, hacia un cuestionamiento. Somos fotoperiodistas y lo que hacemos es dialogar y a su vez también denunciar. O sea, la abridora en el reportaje no podría terminar siendo solamente el árbol que está en pie y que está bien conservado. O sea, claro, es una propuesta visual, impacta como foto, ese tamaño, esa dimensión del árbol. Sin embargo, la otra abridora, la abridora que se espera, es esta, la que va a tener mayor difusión, la que va a mostrarse en otros escenarios y en otros momentos de una manera. Esta foto la pude lograr al tercer día de reportaje, cuando ya íbamos a regresar, después de haber visitado la zona, ¿no? Igual como les comentaba Flores, también es importante la capacidad de gestionar qué cosa es lo que tú estás buscando, qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes. Las personas es importante que tú cumplas con publicar cuando tú estás gestionando tus reportajes. O sea, a medida que tú vas publicando y puedes hacer una diferenciación de cuál es el impacto en un público o en otro, ¿no? La difusión también sirve para que tú midas a nivel de impacto cuáles son los temas que de alguna manera están visibilizándose como el tuyo o están visibilizándose
a partir de otros enfoques, que sean más cifras, más investigación. En este caso, yo publiqué este reportaje en la revista Somos, donde soy colaboradora independiente hace varios años. El reportaje siempre se trabaja, uno viaja y uno piensa que el reportaje solamente lo hace uno, pero el reportaje es un trabajo colaborativo y participativo entre tu editor gráfico, Richard Irano fue mi editor gráfico, y otros quienes continúan en la marcha de tu trabajo. La señora, por ejemplo, del lado que está mostrando las hojas, ella denunciaba que han entrado taladores ilegales y que ella ya no tiene, en un mes solamente habían eliminado un promedio de 25 árboles de Chihuahuaco. O sea, la capacidad de eliminar un árbol por día es que en unas 4 o 5 horas pueden talar un árbol. Y esto también ayuda, apoya a que visibilizando de esta manera tú generes canales. O sea, una cosa es hacer un reportaje y otra cosa es decir, no te bajes un chihuahuaco para tener el piso de tu casa de un árbol milenario, ¿no? Es gratificante porque tus reportajes también se miden en impacto. Fue uno de los reportajes el año pasado más vistos y de mayor difusión. Es importante para mí cuando hago ese trabajo no olvidarme que hay temas que siempre están en coyuntura. O sea, no piensen que de repente porque hicieron un reportaje de madera o friaje o un tema de conservación de agua no hay, siempre hay nuevos enfoques, ¿no? Como todos yo me he visto, este es un segundo tema, ¿no? Como todos yo me he visto imposibilitada de viajar, estoy en casa, aún no viajo, aunque ya están surgiendo algunas ideas. Y mi pregunta era, ¿cómo voy a producir ahora que no estoy saliendo de viaje? Entonces, tengo, por los años haciendo registros en Amazonía, tengo un vínculo bien grato con lo que es temas de selva, ¿no? Y también me interesaba saber qué cosas no estaban cubriendo los medios locales y que yo en ese caso sí podía cubrir, ¿no? Era importante también tratar de entender cuál iba a ser mi enfoque personal para ese medio y cómo iba yo a participar de la pre y de la reproducción. Entonces, al saber que no viajaba, recordé que tenía vínculos con diversas comunidades en Amazonas, en Bagua, en Madre de Dios, en Selva Central, en diversas rutas. Entonces empecé a pensar que cuando era abril, la pandemia se declaró hacia la quincena de marzo, y la primera semana de abril ya estaba participando de algunos colectivos por apoyo a todo lo que eran los 400.000 peruanos de pueblos originarios que iban a quedarse relegados y que no iban a poder asumir este proceso de pandemia. Entonces empecé a contactarme con una red no una red, en verdad, yo misma articulé mi red. Empecé a contactarme en Selva Central, en Madre de Dios, en diversos lugares. Y les pedí, me comunicaba por WhatsApp, me comunicaba por celular. Al comunicarme por WhatsApp les enviaba algunas fotos parecidas o referenciales de lo que yo quería ver cómo ellos se estaban aislando, cómo ellos estaban empezando a vivir su proceso de aislamiento y de pandemia. Entonces les empecé a enviar vía WhatsApp algunas ideas de fotos, de planos, de composiciones, para entender que ellos, las mismas comunidades eran mis ojos. Empecé a tener entrevistas, el reportaje fue un poco difícil porque por lo menos durante una semana a 10 días tuve conexión, no tuve conexión, se iba la señal, volvía. Por ejemplo, este señor Danducho vive en Bagua y ellos ya se habían aislado en la comunidad de Nazaret. Entonces, para mí era muy difícil porque a veces no estaban y no sabían qué podían producir. Me enviaban fotos, yo hacía que corrijan sus fotos, les decía mejor composición, qué están haciendo. Entonces, y sobre todo también que se trataba de personas que yo no conocía, sino que yo conocía su comunidad y yo abogaba por la difusión de lo que ellos estaban necesitando, lo que les estaba faltando. Esto, por ejemplo, esta fue la comunicación más difícil que tuve porque esta fue con una comunidad en la frontera con el Putumayo, en la frontera con Colombia, con el río Putumayo.
era complicado porque ellos no tenían un celular con una buena aplicación para enviar y la policía local inclusive les prestaba su celular para que ellos se tomen las fotos o para que ellos me envíen y así, la comunicación inclusive fue un poco más fluida. Posteriormente, durante un mes ellos se siguieron comunicando conmigo. Eso, en promedio, cada comunidad me envió unas 30, 40 fotos. Yo tenía temor de pensar que para el impreso no serviría las imágenes al estar en calidad para redes sociales. Eh, Esto también es una comunidad de Puerto Salvado, hacia el lado de Madre de Dios, hacia 3 días de Puerto Maldonado. Igual hubo una idea de dirigir, de explicarles, de contarles por qué yo quería hacer este reportaje a distancia. Por lo general siempre recurría a grabar toda la información, todos los testimonios que ellos me daban de cómo estaban viviendo esas primeras semanas de pandemia y aislamiento. Esa fue la comunidad más difícil de poder contactarme porque el Señor solamente un día me envió fotos y después ya perdí contacto, no pude tener más contacto con él, pese a que el Señor luego sí se comunicó y era una comunidad que estaba bien difícil, se pudo comunicar inclusive con radioprogramas. Cuando se presentó la oportunidad ya de pensar en cómo publicábamos el reportaje, yo sentía que no teníamos una foto abridora. Pero este tema a mí me había inspirado Margarita Chamic, la señora que ven hacia la abridora del reportaje, la señora que está con las manos rezando, porque ella era una sabia, es una sabia que en su comunidad, Nazaret, en Tutumberos, ella se había aislado y yo me había enterado que ella estaba bien. Entonces era una manera mía de acercarme también y de retribuir y de pensar cómo van a hacer ellos para sobrevivir en este aislamiento, ¿no? Este trabajo que salió publicado también, este reportaje en la revista Somos, me sirvió para pensar que es posible que nuestros ojos como fotógrafos, como fotoperiodistas, también sean puestos o podamos nosotros tener una conexión con las mismas personas que ahora tienen un celular. Entonces, he postulado a una capacitación con la Escuela de Cine Amazónica. He empezado hace unos días a recibir la idea de una escuela virtual. O sea, ¿qué me ha motivado esto? Me ha motivado a pensar que como propuesta, hasta que no salgamos de este encierro y de esta pandemia, así como ha sido posible hacer este primer reportaje, cuando ellos han sido mis ojos, también es posible generar alianzas con otros creadores audiovisuales para tener aprendizajes conjuntos. O sea, yo puedo aprender de un lenguaje y porque ahora los medios digitales bien también lo comentan, ¿no? Nos piden pequeños formatos de video, pequeñas secuencias, entonces ahí estamos generando un proyecto personal. Creo que yo estoy, al menos en esta etapa de la escuela, en un momento de capacitación para poder ver cómo aplico, porque no solamente aplicas enseñanza de lenguaje, sino también tienes que imaginarte, ¿es posible o no? ¿Se soportan las plataformas, la conexión? ¿Cuáles son los problemas de poder producir en el tiempo, no? Bueno, la imagen que dice escuela es acá mi monitor, mi computadora, y la otra imagen es nuestra comunicación que estamos teniendo vía WhatsApp con los mismos chicos que van a ser los que hagan la ficción o el documental que tenemos que producir durante la siguiente semana, ¿no? Esa es la capacitación que estamos recibiendo. Mientras nosotros recibimos la capacitación virtual, los chicos también la están recibiendo en su comunidad, ¿no? Y estos somos nosotros que estamos participando ahora de la Escuela de Cine Amazónica recibiendo esta etapa. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Como les repito, usar multiplataformas, usar diversos formatos para poder producir, de momento, tener el aprendizaje del lenguaje del cortometraje, para luego pasar a la posibilidad de hacer también algún tipo de animación con un registro fotográfico, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo, José? Hola. Sí, tenemos unos minutos más, Flor. Ya, ok, Sí. perfecto.
Aprovecho también que tengo un blog en La Mula, que es donde estoy publicando mis reportajes y en lo que asumo también genero algún tipo de tendencia de los temas que tenemos en marcha, ¿no? Es importante que le demos un poco de realce a nuestras redes sociales y ahí sí yo confieso que lo estoy haciendo poco a poco. En estos años de independiente, sobre todo, he trabajado más y así, sin necesitar de medios mucho personales, pero que ahora sí los estoy potenciando, ¿no? Me agradó mucho pensar y creo que es un momento importante para nosotros en la fotografía de ponernos en los ojos de los otros, de los fotógrafos. Y cuando digo dónde estamos los fotógrafos, es que algunos como yo estamos desde el encierro tratando de vivir y tratando de generarnos otros tipos de aprendizajes y maneras de narrar y de relatar desde la manera que ustedes nos cuentan y las cosas que ustedes nos proporcionan, ¿no? Estas son fotos de Aldair Mejía. Intenté en este reportaje tratar de dar un enfoque más bien generacional, complementario y regional respecto a la vivencia del COVID, ¿no? He estado haciendo también un aprovechamiento de mi archivo fotográfico para generar temas como la peregrinación al Nevado del Coyoliti. O sea, al no poder viajar, he estado escribiendo a propósito y también aprovechando, además del archivo, aprovechando que tenemos como fotógrafos que encontrar otras maneras de presentar nuestros temas. Me vinculé con los mismos cargadores y las mismas cofradías de el Coyoriti y ellos les indiqué cómo tenían que tomarse algunas fotos nuevamente, usé esta metodología, usé testimonios, grabé sus testimonios, hice que la cosa fluya lentamente para poder tener un contacto y estos fueron parte de los testimonios, porque algunos eran médicos, bomberos, policías, personas que generacionalmente estaban familias, ¿no? Y que todos ahora estaban padeciendo por no poder ir y sufriendo a propósito de la pandemia. Y claro, también encontrar alianzas, como por ejemplo, estuve acá de conocer a Jero González, que él es fotógrafo en Cusco, entonces sabía que medianamente yo también tengo que ponerme en la situación de la información, poder reformularla o poder cambiarla, ¿no? Y bueno, lo último, quizá es animarles que dentro de gestionar propuestas, porque yo de momento ahora estoy escribiendo, igual voy a empezar a colaborar en otro medio digital. Todavía no sale el reportaje que he escrito y que tengo fotos, pero igual, o sea, ¿cuáles son nuestras potencialidades como fotógrafos cuando hablamos de gestión? Que tenemos un plan A y si plan A no sale, sale plan B y si no sale plan C. ¿Por qué? Porque en realidad trabajamos, como les han dicho mis colegas que me han precedido, trabajamos pensando en una idea de equipo. O sea, he estado también conversando con una restauradora de fotografías, he recuperado hace 2 años un archivo fotográfico, pero ahora también estoy viendo la posibilidad que en la recuperación del archivo de viajes de esta familia, es un archivo de hace entre 60 y 70 años, pueda presentarlo. He estado entrando más a plataformas para saber quiénes financian o quiénes pueden interesarle ese tipo de financiamientos, tipo el Ministerio de Cultura u otras plataformas, porque ahora al no poder salir, muchos están en la idea de poder recuperar memoria y que nosotros como fotógrafos es donde deberíamos aportar, ¿no? Bueno, de momento pero sigo avanzando la propuesta de un libro de viajes, también con mi tándem, con el periodista Álvaro Rocha, viendo nuevamente que articular talleres, o sea, creo que leía, y me atrevo a decirlo en esta parte final, porque a veces decimos, pero el fotógrafo está encerrado, el fotógrafo ahorita, ¿cómo estamos padeciendo? Estamos padeciendo el desempleo, estamos padeciendo que no hay un trabajo fijo. Yo creo que va a ser en la medida que también nos pensemos como comunicadores, nos pensemos en alguna multiplataforma que nos sea más afín, porque es cierto, no nos van a llamar. Y este año ha sido un año, sobre todo a nivel de medios, empresas o medios corporativos, bastante duro. Entonces, sea que retomen los viajes, en mi caso posiblemente retome ya los viajes con la prudencia de vida, etcétera, pero si hemos llegado hasta donde estamos, creo que algo nos une y que es la pasión. Yo sé que generacionalmente muchos chicos nos pueden ahorita estar viendo, ¿no? Y
ellos se pueden estar preguntando, eh, ¿y qué cosa hacemos ahora? ¿No? Ahora que no viajamos. Entonces, creo que es un ánimo de querer contagiar, contagiar esto para que no nos desanime y no nos encuentre en una etapa en la cual digamos que no hay futuro. Los fotoperiodistas y el fotoperiodismo mismo ha pasado por muchas etapas y las etapas de poder arriesgarse y de poder intentar que te financien es la que toca, ¿no? Es la que toca haciendo alianzas. Muy interesante cómo utilizas el tema de la docencia para tú traer contenido de otros lugares, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, para mí nuevo, ¿no? Cómo tú les enseñas a estos grupos sociales a que ellos mismos cuenten su historia, pero tú en realidad también la gestionas periodísticamente. Esa es una mirada distinta y nueva, que también es una solución para el periodismo. Tenemos a un compañero que se llama Fidel Carrillo, que no sale de su casa y ha ganado hoy un par de premios desde su casa. Tú estás prácticamente en algo muy parecido. Desde tu casa sigues haciendo y publicando y haciendo gestión sobre el trabajo periodístico. Sí, porque creo que estamos en la misma varios. Y por ejemplo, nuevamente, yo admiro mucho y observo plataformas, por ejemplo, hay plataformas que se están diseñando de una manera muy interesante, ¿no? O sea, un audio, una foto, un pequeño clip de video. O sea, no puede ser que nosotros siendo fotógrafos y siendo periodistas, y justamente ahora, en tiempos donde a punto de cumplir un bicentenario, no demos voz a aquellos otros que también están produciendo y que tienen celulares y que tienen formatos bajo los cuales contar y decirnos. Entonces, ¿por qué si no podemos llegar, por qué no podemos hacer que ellos lleguen? ¿Por qué si tenemos la metodología y el lenguaje visual, por qué no podríamos hacer un trabajo colaborativo y participativo para que ellos justamente se muestren? O sea, vamos a esperar que una pandemia acaso acabe con la posibilidad de estar como país más integrado, ¿no? Ahora mismo, esta semana, la próxima semana regresa un profesor de viaje hacia la zona del río Santiago en Amazonas. Se ha ido una semana y lo he capacitado un día a ver si podemos hacer un trabajo conjunto. Entonces él me dice, señorita, todo es cierto, no está funcionando todo lo que han dicho en educación y los niños no están llenando, no están recibiendo las clases, no hay antenas, no hay nada. Tengo que verlo, maestro, le digo. Entonces, hemos tenido un contacto durante 2 semanas para que él confíe en mí, para que entre confianza. Yo le muestro lo que publico, le muestro fotos de la zona, le muestro cosas vinculadas a su cultura, le muestro que yo me he quedado y que yo conozco el lado de Santiago para poder tener esa empatía y que él piense que lo que yo quiero en verdad es un trabajo conjunto de visualización. Sea este tema, sea posiblemente un tema también donde hablemos de emprendimiento, pero, y creo que sí lo hay, ¿no? Porque si espacios, por ejemplo, como nos comenta Florence, el mismo uso como National Geographic, están, ¿por qué no podemos pensar también que desde aquí tenemos medios independientes o tenemos otros espacios, redes latinoamericanas o redes de fuera que pueden dar impulso a esta manera de mirar y de mirarnos, ¿no? Bueno, y lo he aprovechado también lo propio porque estaba enseñando en el centro de la imagen. Entonces, la docencia es algo que me ha ido haciendo pensar que sí es posible un circuito de enseñanza, ¿no? Y tengo una pregunta ahora sí para todos, muchas gracias Flor, que es justamente con las últimas palabras que terminas el tema de que muchos hacemos docencia y a veces hay una pregunta de este alumno que ya está por acabar, joven, y se encuentra en un escenario como el actual en el cual pues no va a encontrar alguna oportunidad. A nosotros pues cuando salíamos de las aulas nos decían, hazte un portafolio y postula de practicante un medio, probablemente no ganes mucho y hasta gratis te vas, y bueno, agarras un poco de cancha y entras. Pero ahora, en esta situación en la cual en realidad más bien los medios tienen más bien una, digamos, digamos, están quedando menos fotógrafos por cuestiones evidentemente de la crisis y hay una situación en la cual ya nos están contratando como antes se hacían. ¿Qué le podrían decir? Yo dejo la palabra suelta, la palabra al aire, a ver quién la puede tomar. ¿Qué le podrías decir a un alumno que quiere seguir el fotoperiodismo y que probablemente no encuentre en los medios una respuesta, sino cómo sería él
y entraría en esta dinámica de ser periodista freelance? ¿Qué le dirían? ¿Cómo lo harían? ¿O con qué comenzarían de repente, no? Sí, yo me atrevo un poco a lanzar una teoría y a propósito que estoy viendo un comentario que preguntan como el proyecto TAFOS en versión virtual en pandemia. Y sí, como el proyecto TAFOS, bueno, yo trabajaba en TAFOS también y lo mío era o el uso de la fotografía como una metodología participativa y a su vez también saber que tú puedes proporcionar cámaras a los protagonistas para que ellos puedan registrarse. Yo creo en verdad que es un momento, este momento es un gran reto para todos en los diversos escenarios donde nos desenvolvamos, ¿no? Es un reto porque tenemos que aprender a usar drone, tenemos que aprender a hacer video, tenemos que aprender, pero ¿por qué no recurrimos nuevamente más bien a lo artesanal? ¿Por qué no recurrimos nuevamente a pensar que el que produce es aquel productor que con su celular va a tener una mirada intrínseca, una mirada muy individual, que es la que necesita el país? Claro, o sea, perfecto, respeto, hay miradas y miradas, hay lenguajes y lenguajes, pero ¿dónde no hemos podido llegar los fotógrafos? Para mí sería una mirada interesante o una pregunta que podríamos empezar a hacérnoslas. Nos hemos puesto en el lugar del comunicador social, nos hemos puesto en el lugar del antropólogo en la medida que hemos podido participar de sus proyectos conjuntos, en la mirada del conservacionista, en la mirada en la cual tanto conservacionista, biólogo, antropólogo y todos nos digan, por acá tenemos que generar un camino, pero un camino que nos lleve a encontrar en realidad un espacio común con ese otro de nuestro país. O sea, ese otro también tiene, el pintor, por ejemplo, Florence, sabe que en la comunidad shipira los pintores son excelentes y hay fotos, he visto fotos de ellos mismos que son magníficos, preciosos. O sea, no quiero decir que le estemos dando nuestra herramienta. Creo que podemos atrevernos a hacer una idea participativa y colectiva, porque el periodismo lo está haciendo, el periodismo está escribiendo, está teniendo plataformas independientes. El cine lo hace también gestionándose recursos y asociaciones. Los fotógrafos también deberíamos en ese caso mirar para gestionar con esa idea de diversidad y multidisciplinaria, ¿no? Pero bueno, ¿qué le dirían ustedes a un alumno que egresa de las aulas y le dice, profesor, quiero ser fotoperiodista? ¿Difícil la pregunta en estos tiempos o de repente tú, Musu, que estás en la academia? No te escuchamos bien, creo que estás con mute. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, yo no me siento en la academia para nada, pero lo único que podría comentar es que creo que lo que toca en estos momentos, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Flor respecto a olvidarse un poco, ¿no?, de toda la parafernalia que tiene que ver con los equipos, con la cualidad tecnológica, ¿no?, de la imagen, que es algo, digamos, que el sistema, el espacio, no sé, el consumismo nos empuja, ¿no?, a querer tener el dron, querer tener, no sé, distintas formas y instrumentos para pensar que esa es la manera en que como contamos nuestras imágenes, pero en realidad regresar un poco a una relación más primaria con la imagen y con su uso creo que es como fundamental. Y lo que podría, digamos, comentar para alguien que está empezando en esto es como no ceñirse solamente al medio de los medios de prensa, al periodismo. O sea, creo que la fotografía es una herramienta para contar historias que trasciende a los medios, trasciende a las estructuras con las cuales hemos estado acostumbrados a difundir nuestros trabajos, ¿no? Y podemos encontrar canales mucho más justos, considerados con el otro y que apuesten, ¿no? Por de alguna manera cambiar el equilibrio de poderes de quienes son quienes cuentan nuestras historias. No lo digo necesariamente en un sentido, digamos, local, digamos, limeño, ¿no?, que es algo que sucede mucho, pero todas estas apuestas regionales, este trabajo que está haciendo Flor, ¿no?, de convocar a otros actores para que ellos mismos tengan sus herramientas, creo que es como fundamental y creo que es algo que nosotros debemos tener como una relación más autocrítica con la labor que hacemos cuando vamos a otros lugares, ¿no? Interesante, sí. De repente dejo esto, ustedes ven como que debe haber una alianza estratégica, es decir, el fotógrafo ya no debe andar solo en esta situación, sino una alianza estratégica con periodistas que complementen esa visión y puedan llevar un producto, o también pueden ser, Flor, por ejemplo, es redactora y es prácticamente hasta hace video y todo, pero
esa es una de las cosas que puede solucionar el tema, es decir, hacer equipos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, no? Por supuesto, Es una... hacer equipos. Yo tenía un comentario con respecto a los prejuicios de no tener el último aparato, como decían, el dron y todo. Yo creo que una de las soluciones es descentralizar lo que hacemos, ¿no? Pienso que si hay una gran parte de los fotógrafos que piensan que tienen que conseguir el último aparato con los 80.000 píxeles es porque hay mucho prejuicio, ¿no? En el resultado de la fotografía, ¿no? Si se descentraliza esto, ¿no? Si podemos hacer que cada uno pueda tener un lenguaje en la foto, un lenguaje personal, entonces, pues, vamos a ver muchos más, no sé, resultados mucho más variados, ¿no? Y como somos un país tan con diferentes cosmovisiones, con raíces tan distintas las unas de las otras, entonces imagínense si podemos lograr que empoderar, ¿no? Artistas de la selva, y de la sierra para que puedan contar desde su propio punto de vista y de su propia cosmovisión cómo ven el mundo, ¿no? Nosotros, como fotoperiodistas o fotógrafos o artistas occidentales, vamos a retratar el mundo como nos lo han descrito cuando éramos niños, ¿no? Dependiendo del lenguaje que hemos tenido. Ellos no. Eso es para mí lo más importante, ¿no? Descentralizar lo que hacemos, ya en fotografía, ya en escritura o en el arte en general. Sí, muy importante lo que nos dicen. Y ahora tenemos algunas preguntas del público y preguntan, ¿cómo sé qué plataforma debo elegir para mostrar mi proyecto? Eso es bien importante, ¿no? Para ver cómo llegas, cómo impactas de repente, cómo te logran publicar. ¿Cómo ustedes deciden eso? La pregunta queda abierta. Bueno, yo creo que en ese caso en particular considero que cada fotógrafo debe manejar su propio interés y su propia agenda, entre comillas, ¿no? Y luego a partir de esa dinámica ya encontrar los espacios de difusión para tu proyecto, para tu equipo de trabajo y me parece que por ahí puede ir el trabajo, ¿no? Justamente con la pregunta anterior que mencionabas sobre qué herramientas o qué elementos debes tener para hacer un gran proyecto. Yo creo que eso es súper relativo y coincido con Flor y Florence, que realmente lo más importante es qué historia quieres contar, ¿no? Un poco por ahí va la pregunta, ¿no? Y la historia que quieres contar debe ser tu historia, ¿no? O sea, lo que tú quieres decir, ¿no? Y en ese sentido, cada periodista, redactor, fotógrafo, debe manejar su propia dinámica, ¿no? Está muy bueno. Y los proyectos y la forma de también presentarlos es muy importante. Hay una propuesta, ahora último, una tendencia a la propuesta personal. Antes era más el registro. Eso también se está viendo, ¿no? Cómo está cambiando también, ¿no? La forma como nosotros estamos narrando, ¿no? Está cambiando. Acá tengo otra pregunta más del público. Dice, ¿cómo es su logística para hacer una cobertura en la pandemia? Bueno, hay algunos que sí se preocupan mucho. ¿Cuál es su dinámica para eso? De hecho, hay un temor siempre con esto. ¿Cómo se cuidan ustedes? Que están en situaciones peligrosas, límite a veces. ¿Alguien? No sé, bueno, de hecho, bueno, tanto Florence como yo que tuvimos acceso a estos fondos de Nat Geo, recibimos constantemente información, digamos, información que estaba, digamos, a disposición de quienes tenían los fondos, por un lado, para cómo protegerse, pero también cómo manejarse éticamente en los espacios que uno entra, ¿no? Sí. Tanto éticamente en el sentido de cuidar, digamos, la salud del otro, ¿no? De no entrometerse en espacios que pueden generar riesgos, pero también en cuestiones más éticas, ¿no? De qué cosas fotografiar, hasta qué punto, o sea, con qué, digamos, con qué consideraciones, ¿no? Uno puede acercarse al espacio del otro y finalmente con qué finalidad. Y además también, bueno, nos permitieron acceder como a una especie de tutoriales con una serie de recomendaciones, de protocolos de qué cosa hacer, de cómo desinfectar, digamos, los equipos al llegar a la casa. Pero la realidad es que esto es una situación totalmente nueva, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando salía sentía que afuera había como una especie de gas, ¿no? De cosas invisibles, ¿no? Y era
como traumático, ¿no? La sensación, ¿no? De Totalmente. salir y moverse. Y en realidad uno no lo puede saber muy bien, ¿no? Más allá, digamos, de toda la información que circula en redes, la realidad es que, no sé, es muy loco, ¿no? O sea, Rodrigo Apt, que está todos los días en la calle fotografiando situaciones de alto riesgo, ¿no? Y no sé, no sé, creo que es un poco también de azar, ¿no? Pero creo que quizás Florence tiene más... Yo también, yo no sé, o sea, he respetado los protocolos tal cual me los han dicho, como decía Mutu, que hemos recibido información al respecto, pero también hay algo que yo quiero comentar, algo bastante personal, es que va justamente con el tema que estoy trabajando, que es cómo los GPU con IMO se han estado protegiendo con las plantas. Es que si bien es cierto, yo apliqué el protocolo occidental cuando estoy con ellos, lo aplico, ¿no? Entonces, es el mismo protocolo que sabemos, ¿no? Que siempre anuncian en la televisión, es muy parecido, ¿no? Pero también la condición de trabajar con ellos, con esta comunidad, es que yo aplique el protocolo que tienen también ellos, que consiste básicamente en hacer lo mismo que están haciendo con las plantas. Entonces, yo recuerdo justamente los días cuando había más carga viral, yo regresaba a casa con muchas plantas conmigo, ¿no? Regresaba con fotos, pero también regresaba con las plantas que ellos me decían que tenía que hacerlo así, así, y cumplir. Y bueno, entonces esto fue totalmente nuevo para mí, fue también un aprendizaje y me di cuenta de esta manera que no solamente existen protocolos occidentales que se aplican de manera global, sino que también hay comunidades que tienen sus propios protocolos que también tenemos que respetar, ¿no? Entonces hay una conjunción de estas dos cosas que crean también confianza, que también te ayudan para poder narrar mejor la historia, ¿no? Lo estás viviendo también. Y bueno, eso quería compartirles. Y bueno, me parece que hemos tenido una charla muy interesante, muy enriquecedora para las nuevas generaciones, para los que están también en la calle, siguen haciendo el fotoperiodismo. Yo les quiero agradecer a los 4 ponentes por habernos dado su tiempo y habernos contado sus experiencias. En realidad podríamos quedarnos más allá, pero tenemos unas charlas que nos siguen. Sin embargo, sí agradecerles por estar con nosotros en este Revelado Fest y de hecho estoy seguro que nos vamos a volver a ver en otras charlas de este tipo, ¿no? Creo que de hecho estamos unidos por el tema de la fotografía y por el tema social, ¿no? Les agradezco mucho a todos, les agradezco al público que nos ha seguido hoy día y que ha estado con estos grandes profesionales que nos han dejado mucho de su experiencia hoy y vamos a continuar con la programación del Revelado. Siempre estoy mirándola. El Revelado va hasta el día domingo y tiene grandes invitados como los que hemos tenido hoy día. Gracias, Flor. Gracias, Marco. Gracias, Flores. Gracias, Musu. Muchísimas gracias. Muchos saludos a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Muy bien. Chao. Y seguimos en contacto. Hasta luego. Salimos del aire. Quiero agradecer a la Asociación de Fotoperiodistas, a la Asociación Asociación Nacional de Periodistas y a nuestra plataforma El Ojo Está en la Cabeza, que nos ha dado estas dinámicas virtuales para podernos nosotros comunicar con ustedes.